El día de hoy yo les vengo a platicar de algo que me apasiona, las fronteras. La mayoría de los que estamos aquí somos fronterizos. Bueno, quizás a excepción de algunos de los ponentes que vienen de fuera y algunas gentes que nos están escuchando aquí, pero la mayoría vivimos, crecimos o nacimos en una frontera. Y eso nos genera una perspectiva de lo que es vivir y trabajar y disfrutar de las fronteras. Una perspectiva totalmente distinta a la gente que vive fuera de ellas. Pero muchas veces esa perspectiva no nos permite ver más allá de las dos ciudades en las que pasamos nuestro tiempo. Y nos ciega a ver cómo podríamos mejorar esas dos ciudades pensando en ellas como solo una, quitándonos cualquier división, sea física, política o cultural, que pudiéramos tener. Bueno, el día de hoy yo he venido a platicarles cómo podemos tener un mejor desarrollo transfronterizo. Quisiera empezar con una frase que quiero que tengan en mente a lo largo de esta plática, que la analicen y que la tengan ahí presente. Cuando a mí me la dijeron, me impactó bastante, me hizo pensar en las fronteras de una manera distinta. A mí me dijeron, las fronteras están marcadas por perjuicios que se forman de pesadillas históricas. Qué fuerte, ¿no? Pesadillas históricas. Pesadillas históricas como la guerra. México perdió más de la mitad de su territorio en una guerra con los Estados Unidos. La frontera en la que estamos aquí parados ahorita está marcada por esa pesadilla histórica. Ahí nació. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos también pesadillas históricas como la conquista. Nuestros destinos como mexicanos y estadounidenses quedaron marcados desde que los españoles y los británicos vinieron a conquistar lo que hoy conocemos como América del Norte. Vemos también el tema de Europa. Está lleno de pesadillas históricas. A lo largo de los últimos 1000 años, las fronteras en Europa han cambiado considerablemente, pasando desde lo que son principados y reinados hasta lo que conocemos ahorita actualmente como los estados de la Unión Europea. Tenemos también pesadillas históricas que se dan de la redistribución de las tierras. Las fronteras del Medio Oriente que vemos aquí fueron dibujadas arbitrariamente por un enviado del Imperio Británico y un enviado del Imperio Francés, que sin preguntarle a nadie y tomar la opinión de nadie, los que vivían ahí, en una mesa, sentados así como están ustedes aquí, dibujaron las fronteras para distribuirse la tierra entre los dos países, sin preguntar y tomar en cuenta a nadie. Y pudieron hacerlo, y esas decisiones que hicieron hace más de 100 años todavía tienen un impacto al día de hoy. Las guerras que se viven en el Medio Oriente, muchas son causantes por esas fronteras. Las fronteras han estado muy de moda últimamente también en los medios. Tenemos gente que quiere construir muros para separar a las dos naciones, para separar a la gente que vive en las fronteras. Tenemos también el caso de las fronteras que son de las más peligrosas del mundo, como es el caso de la frontera de Corea del Norte y de Corea del Sur, en donde ahí donde están viendo, en ese edificio que está ahí, están teniendo las pláticas para poder acordar la paz entre las dos fronteras. Y esa paz no solo perjudica a esa frontera de Corea, va a tener consecuencias en todo el mundo. Estamos hablando de una guerra nuclear. Y tenemos también el tema de gente que toma lo que no es de ellos. El caso de Rusia, que anexó Crimea. Crimea siendo parte de un país independiente como lo era Ucrania. Ahí de plano borraron la frontera y tomaron una parte para ellos. Pero bueno, quisiéramos ver qué son las fronteras. Podemos tomar en cuenta dos perspectivas.
Podemos ver el lado académico y podemos ver el lado de los ciudadanos. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? La gente que vive en las fronteras. Si vemos el tema académico, vemos que las definiciones de las fronteras han ido evolucionando. Desde gente que marcaba que las fronteras eran unas simples divisiones o barreras físicas, llámese un río, una montaña, un desierto, que separaba dos países o que separaba dos regiones, y han ido evolucionando hasta gente que ve las fronteras como oportunidades, como recursos que se pueden tener para tener un mejor desarrollo. Si nos vamos al tema de cómo ven los ciudadanos las fronteras, tenemos el caso de que los ciudadanos las ven más desde la óptica de lo que pasa al día a día. Vemos definiciones que te dicen, oye, ¿de qué sirve que México lo consideren como un país que es una economía emergente si no soluciona sus problemas de inseguridad? O tenemos el caso también de quienes nos dicen, oye, ¿de qué sirve que cada quien esté trabajando para su lado muy bien si no nos podemos poner de acuerdo? O tenemos el caso también de quien ve las fronteras como problemas que viven a diario. Nos dicen, las fronteras son un problema de idiomas, de lenguajes. Pero bueno, no todo es malo en las fronteras. Vamos a ver por qué importan las fronteras. En la frontera de México y los Estados Unidos, diario tenemos interacciones comerciales de más de $1,000 millones diarios en temas de comercio exterior. $1,000 millones. En una semana, entre la frontera en México y Estados Unidos, se mueve dinero comparable al Producto Interno Bruto de un país como Mónaco. En Europa, más del 37% de la población vive en zonas fronterizas. Las fronteras son detonantes demográficos. 1 de cada 3 europeos vive en una zona fronteriza. Y en Texas, las ciudades fronterizas crecen a más del doble en cuanto a su población, a diferencia de la media nacional de los Estados Unidos. Es decir, las fronteras atraen gente, atraen talento, atraen crecimiento, atraen desarrollo. Pero a pesar de esta importancia, las fronteras suelen ser caóticas, suelen ser desordenadas, suelen ser problemáticas. Y muchos de ese caos y de esos problemas se puede definir por unas barreras a la cooperación transfronteriza que yo he identificado. Tenemos barreras políticas, barreras sociales, barreras de competencia entre un lado y otro. Tenemos barreras de movilidad, de cómo nos transportamos de un lado de la frontera al otro. Tenemos barreras económicas y barreras de idioma. Les doy un ejemplo de barreras culturales. En la frontera de Francia y España me decían, aquí el tema que tenemos, el problema es que tenemos una cultura empresarial totalmente distinta. Del lado francés, los empresarios franceses son seres muy racionales, van por la línea recta y no se mueven de ahí. Y me decían, y del lado español, pues para ponértela de una manera más fácil, los empresarios son seres latinos, que trabajan con su corazón, con su intuición, son más desordenados. Entonces, cuando tratamos que trabajen esas dos entes empresariales, pues es difícil, hay discrepancias. Tenemos también el tema de las barreras del idioma. En esa misma frontera de Francia y España, ahí en donde está el País Vasco del lado español y Aquitania del lado francés, ahí se hablan 3 idiomas. Del lado francés, pues lógico, se habla el francés. Del lado español se habla el castellano y el euskera, que es el idioma vasco, una de las lenguas más antiguas del mundo. Ahí cuando quieren hacer cualquier cooperación, tienen que sacar comunicados en los 3 idiomas para que se pueda entender y para que la gente pueda. Entonces esa es una barrera a la cooperación, es una barrera del idioma. Tenemos también el tema de barreras políticas. En la frontera de Suecia y Dinamarca, que se llama Øresund, que por cierto es una de las fronteras más dinámicas del mundo, con más desarrollo y más exitosas, pues ahí también tienen problemas. Ahí el tema de la barrera política es que ahí en esa frontera existen 3 gobiernos regionales, que si lo bajamos aquí al tema de México estamos hablando como si fueran 3 gobiernos estatales. Ahí existen 2 gobiernos del lado de Dinamarca y un gobierno del lado de Suecia.
Y no es que no quieran cooperar, como les digo, es una de las fronteras más exitosas del mundo, sino que tienen que buscar pues, temas que tengan en común, aparte de las agendas que ellos tienen y de los compromisos que tienen con sus votantes, temas que tienen en común para poder cooperar. Y tenemos también el tema de barreras sociales, como la que en los últimos años se ha dado en la frontera entre México y los Estados Unidos. El tema de la inseguridad en México ha distanciado a las autoridades y a los empresarios estadounidenses de los mexicanos, haciendo que la cooperación sea un poco más difícil. Pero bueno, ¿qué propongo? ¿Qué propongo para ordenar este caos? Para poder tener un mejor desarrollo transfronterizo. Pues la clave está en todos nosotros. La clave está en las personas. La clave está en lo social. No podemos tener un desarrollo económico o un desarrollo transfronterizo o competitividad o innovación si no partimos de las personas, si no partimos del tema social. Y para esto yo saqué un diagrama y un tema que se llama base social. Y la base social está compuesta por dos temas bastante humanos. Por un lado tenemos el capital social, que básicamente es cómo nos relacionamos entre las personas, qué participación tenemos entre grupos sociales, entre nuestras empresas. Y del otro lado tenemos la innovación social. La innovación social en cómo mejoramos, en cómo innovamos entre nuestras relaciones. Tenemos una base social si el capital social genera innovaciones sociales. Y tenemos una base social también si esas innovaciones sociales fortalecen el capital social ya existente. Quisiera que se quedaran con tres cosas del capital social que se necesita para el desarrollo transfronterizo. Necesitamos confianza. Necesitamos confiar en nuestros vecinos, necesitamos confiar en la gente con la que trabajamos. Necesitamos redes sociales. Y no estoy hablando necesariamente de Facebook, Twitter o LinkedIn. Esas importan, pero estoy hablando de redes interpersonales. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con qué grupos participamos? Asociaciones, empresas y demás. Esas son nuestras redes sociales. Y necesitamos un tema también de una visión compartida. No podemos jalar cada quien por su lado. Debemos de identificar temas en común y trabajar sobre ellos. Les doy un ejemplo de confianza que me platicaron en la frontera entre Francia y España. Hay un organismo para la cooperación transfronteriza que está del lado español. Me decía, a nosotros nos interesa mucho trabajar con nuestros vecinos franceses. Y pues veíamos la necesidad de generar la confianza que podíamos tener entre ellos. Y esa confianza pues se da con las personas que viven de ambos lados de la frontera, con las personas que comparten familiares de ambos lados de la frontera, en donde todos se conocen y en donde todos pueden trabajar de una manera más a gusto. Tengo el tema también de las redes sociales. En la frontera entre Suecia y Dinamarca también me decían, bueno, nosotros la mejor manera que pudimos descubrir para trabajar en este desarrollo transfronterizo, pues fue del lado sueco. Nosotros contratamos a un gerente que era danés, que toda su vida había vivido y estudiado y trabajado del lado de Dinamarca. Y eso a nosotros nos facilitó muchísimo el intercambio entre las dos fronteras. ¿Por qué? Porque íbamos hacia Suecia. Y pues bueno, ya teníamos una cara común, ya sabíamos con quién estábamos trabajando y esas redes sociales nos facilitaban la cooperación transfronteriza. Y tenemos también el tema de la visión compartida. En esa misma frontera de Suecia y Dinamarca, que se llama Öresund y que les digo que es una de las más exitosas, pues ahí también tuvieron problemas con el tema de las últimas décadas, de las crisis mundiales y el tema de la globalización. Y estuvieron a punto de perder muchos empleos, empleos bien remunerados de sectores como el bioquímico, el farmacéutico, el de agroindustria. Y ahí ellos la decisión que tomaron es quitarse los dos países y unirse en uno solo, fusionarse y salir a venderse como una sola cara.
pudieron unir sus esfuerzos, generaron una masa crítica mucho más grande de lo que eran independientemente y salieron a vender la región ya no como Suecia y Dinamarca, sino la salieron a vender como Øresund. Eso es tener una visión compartida. En el tema de innovación social, quisiera darles también algunos ejemplos para que vean de qué estoy hablando cuando hablo de innovación social en el tema transfronterizo. Hay un ejemplo en la frontera de Francia y España que se llama Euskampus y que es una iniciativa que nació de la unión de la Universidad del País Vasco y del lado español y de la Universidad de Bordeaux del lado francés. Y esta unión lo que hicieron es que generaron un campus binacional. Un campus en donde sus alumnos pueden tomar cátedra de cualquier lado de la frontera, pueden compartir expedientes académicos, pueden compartir mentores, pueden compartir maestros. Eso es una innovación social en el tema educativo y en el tema transfronterizo. Tenemos también el tema de la Cámara de Comercio e Industria de Øresund, de la frontera entre Suecia y Dinamarca. Ellos fueron un poco más allá, ellos evolucionaron. Ellos de plano quitaron las cámaras que existían de cada lado e hicieron una sola. Y esa Cámara de Comercio de Øresund representa los intereses de ambos lados de la frontera. Es como si nos quitáramos aquí localmente a la Canaco por un lado y al Laredo Chamber of Commerce por el otro y tuviéramos una sola Cámara de Comercio transfronteriza. A eso ha evolucionado la cooperación transfronteriza en los países nórdicos. Yo los quiero dejar por último con 3 claves para la cooperación transfronteriza. 3 claves, o más bien son pasos que tenemos que seguir para poder llegar a una mejor cooperación transfronteriza. Si los leen independientemente me van a decir que estos igual y se contradicen, pero son etapas por las que tenemos que pasar. Necesitamos en primer lugar tener un poco de informalidad como la que se da aquí en esta región de Laredo y Nuevo Laredo, en donde si alguien quiere cooperar, es tan fácil como que cruza la frontera y se sienta con su contraparte. Se sientan y en una servilleta empiezan a escribir la idea. Y esa idea se hace en un evento, se hace en una iniciativa, se hace en algo que es mayor. Esa informalidad se necesita para impulsar en un principio la cooperación. De ahí debemos de pasar al segundo, que es la institucionalización de las acciones de cooperación transfronteriza. Aquí les doy el ejemplo de la Unión Europea y algo que existe que yo llamo el paraguas europeo. Ese paraguas europeo lo que es que es la existencia de fondos para la cooperación transfronteriza, de instituciones que están dedicadas al 100% a fomentar la cooperación transfronteriza. Es mucho más fácil cooperar cuando existen ese tipo de instituciones y existe ese tipo de dinero. Y el tercero, a lo que todos como fronterizos quisiéramos aspirar, es a evolucionar. A evolucionar, a poder llegar y ser maduramente, mentalmente maduros, a podernos quitar lo que no ha funcionado y a podernos unir y vernos como uno solo. Que las acciones no estén dirigidas de cada lado de la frontera, sino que las acciones estén en un solo camino. Yo los invito a que nos quitemos esas pesadillas históricas. No a que olvidemos de dónde venimos, pero que mejor estemos trabajando en construir puentes que nos den oportunidades y que esas oportunidades hagan del desarrollo transfronterizo una realidad. Muchas gracias.